Bienvenidos a Con Dos Manos Izquierdas. En esta ocasión lo que voy a hacer es reciclar unas maderas provenientes de una cuna. Como mis niñas ya están grandes, pues la verdad es que no me hace mucha falta. Con el martillo de cuero o con el de goma, pues fui desmontando las maderas, intentando generar los mínimos daños posibles para poder aprovechar la máxima cantidad de madera. Una vez que están desmontadas, pues lo que hice fue ir retirando las partes metálicas que quedaban para asegurarme de luego no tener problemas y bueno, almacenamiento más sencillo y tal. Y aquí decidí hacer un time lapse que siempre queda divertido y de camino pues repasaba la cantidad de madera que me quedaba disponible. Después procedí a presentar todas las piezas para ver cómo quedaba el proyecto, si lo que yo había pensado se iba a ver bien. Este es un truco que me enseñó un amigo carpintero. Tiramos un poco de grasa y así nos aseguramos de que desliza perfectamente. Luego vamos procediendo a retirar los restos de la galleta para hacer las piezas lo más uniformes posible. Una vez que tenía toda la madera limpia, con la ayuda de unos sargentos, procedí a igualarla, pasándolo todo por la hoja como si fuera una sola pieza y así nos quedaría con unos cortes uniformes y todas con exactamente la misma medida. El siguiente paso pues fue empezar a lijar la madera, primero con una lija gruesa de 40 para quitarle todos los restos de barniz y los posibles rayajos e imperfecciones que pudiéramos mostrar en la superficie de la madera. Después con una de 80 y luego con una de 120 para darle un acabado ya más fino. Mide 2 veces, corta una, ayúdate de la escuadra, la regla y de cualquier cosa, porque luego esto ya no tiene marcha atrás. Los agujeros hay que asegurarse de que van siempre así. Para hacer los taladros he utilizado una broca avellanadora de la marca Wallcraft. Es la primera vez que utilizo una broca de este tipo y la verdad debo decir que estoy encantado. Encaja perfectamente en el portapuntas, haciendo que sea mucho más rápida de utilizar y más cómoda. La broca hizo su trabajo perfectamente, saca una avellana perfecta y de una forma muy rápida y sencilla. Y luego ya fue ir duplicando los agujeros en el resto de las piezas. Cuando empecé a hacer las uniones, la verdad es que me lié un poco porque empecé con escuadras, sargentos, el nivel, para intentar dejarlo todo lo mejor posible, hasta que me acordé que tenía este sargento en escuadra de Wallcraft, que la verdad es que me facilitó muchísimo el trabajo, haciendo que todo me saliera a escuadra directamente, a nivel y facilitando muchísimo la tarea. Y este es el momento más satisfactorio, cuando ya lo tienes todo por fin montado, lo miras con el nivel y ves que te ha quedado todo perfecto, a escuadra y que el trabajo ya lo tienes hecho. Normalmente para terminar el trabajo utilizo barniz, pero las latas duran muy poco una vez que las tienes abiertas, se oxida muy pronto y esta vez por eso he decidido comprar aceite de teca transparente para que me subiera el tono lo menos posible y la verdad es que debo de decir que he salido contento. Por último, abrirle los agujeros que van en el frontal para luego atornillarla directamente a la pared. Y este es el resultado final, en mi caso una friki estantería. Si te ha gustado, suscríbete, dale al like, notificaciones, etcétera, etcétera y nos vemos en el próximo. ¡Venga!